Shalom, amados, que nuestro Padre Celestial bendiga y guarde a las ovejas perdidas de la casa de Israel, dispersas entre las naciones. Que nuestro Padre Celestial los bendiga. Vamos a hacer un resumen de la sección de la Torá que corresponde para esta semana. El nombre de la Parashá Toldot o Toledot, que la encontramos en el libro de Bereshit, el libro de Génesis, en el capítulo 25, verso 19 en adelante. Antes de dar lectura a esta sección de la Torá, les rogamos por favor que nos ayuden compartiendo este mensaje, suscribiéndose a nuestro canal si aún no están suscritos y compartiendo este mensaje. Nos van a ayudar bastante en este trabajo que estamos haciendo a favor de la redención final. La Torá de nuestro Padre Celestial en esta sección, en esta Parashá Toldot, dice de la siguiente manera en el libro de Bereshit, Génesis, capítulo 25, verso 19, y estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, tenía Isaac 40 años de edad cuando tomó a Rica, hija de Betuel, de el arameo de Padán Aram, hermano de Labán, el arameo, para sí por esposa, y rogó Isaac ante Hashem frente a su mujer, pues ella era estéril. Y accedió Hashem al ruego de él y concibió Rica, su esposa. Vemos aquí en esta sección de la Torá que nos habla de la descendencia del pueblo de nuestro Abba Kadosh. Y en el Humash, en los comentarios que dice el Humash sobre esta sección de la Torá, nos dice que hay una diferencia grande entre lo que hizo Abraham y lo que hizo Isaac. Abraham tenía una yeshiva donde trataba de que todas las personas que entraban en contacto con él conozcan del único y verdadero Eloah, del Eloah de Israel, y trataba de enseñarles la Torá y los mandamientos que él había recibido. Muchos comentaristas dicen que en esa yeshiva que tenía Abraham, asistían en promedio 300, 200, hasta unos dicen más de 1000 personas a estudiar la Torá en su tiempo, en su época. A diferencia de Isaac, totalmente diferente. Isaac tuvo en su yeshiva a su único hijo que le gustó la Torá, hablando de Jacob, a pesar de que Esaú también creció en el conocimiento de la Torá. Pero ¿cuál es la diferencia entre lo que hizo Abraham y todo lo que pasó Abraham a lo que sucedió con Isaac, su hijo? Por ejemplo, en Isaac nosotros no vemos las pruebas que pasó Abraham. Abraham nace en un hogar idólatra, donde los padres de Abraham eran fabricantes de ídolos. Abraham fue llevado preso, estuvo preso por el rey Nimrod. Abraham fue llevado al horno de fuego, pasó 10 pruebas totalmente diferentes a las pruebas que pasó Isaac. Abraham fue llamado por nuestro Padre Celestial a que abandone su tierra y toda su parentela, que abandone su historia, que abandone su pasado y empiece una nueva vida en él, en el conocimiento del único y verdadero Eloah. A Abraham, igual que en el caso de Isaac, hubo escasez, hubo hambruna, hubo sequía en la tierra. En el caso de Abraham, él tuvo que descender a Egipto con su mujer. Su mujer fue tomada por el faraón y le vinieron esas pruebas a faraón, todas las plagas que nosotros después la vimos cuando Moisés sacó a la nación de Israel de la esclavitud de Egipto. Todas esas plagas ya faraón las había vivido cuando estuvo Abraham en esa tierra, y tuvo que liberar a Sara, su mujer, y no la tomó faraón, y de ahí Abraham salió riquísimo, dice la Torá. En cambio, las pruebas que vivió Isaac son totalmente diferentes a las pruebas que vivió Abraham, su padre. ¿Y cuál es la diferencia? Muchos comentaristas de la Torá dicen que la diferencia es que Isaac se crió en un hogar donde había el conocimiento de la Torá, donde había el temor al único y verdadero Eloah de Israel. Es decir, que Isaac no fue tan probado, así como sus padres, por lo que él ya rectificó
en cuanto al conocimiento que tenía de respetar los mandatos de nuestro Padre Celestial. Muy diferente a Abraham, que él nace en un hogar donde había idolatría. La Torá nos dice a nosotros que estos son los descendientes de Abraham, y Abraham engendró a Isaac, y Isaac dice de 40 años de edad cuando tomó a Rica, hija de Betuel, y Rica era estéril, no podía concebir. Muchos comentaristas dicen que ella no tenía útero, y que la diferencia está en que ella estuvo orando por 20 años para que nuestro Padre Celestial haga el milagro de poder concebir, y no concebía. ¿Y cuándo fue que ella logra concebir? Es cuando Isaac ora por ella. Es decir, que cuando un sadik ora por otra persona suceden milagros. Y cuando uno ora por uno mismo, no sucede nada. En este caso de Rica, ella estaba pidiendo para ella. Pero suceden milagros cuando alguien pide por el otro, cuando alguien pide por los demás. Aquí Rica estuvo 20 años orando, 20 años, y no sucedió absolutamente nada. Pero ¿qué sucede cuando el esposo de ella, este sadik, este justo, ora por ella? Automáticamente sucede el milagro. En los nacimientos que nosotros vemos de los patriarcas en la Torá, vemos que todos los nacimientos no fue sencillo, no fue fácil. En el caso de Abraham, en el caso de Isaac, en el caso de Jacob, o sea, ellos tuvieron que pasar un sinnúmero de pruebas para poder obtener las bendiciones que nuestro Padre Celestial les tenía reservadas para ellos. ¿Y qué sucedía si esas pruebas ellos no las pasaban? ¿Sí? ¿Qué sucedería si ellos esas pruebas no pasaban, verdad? No se hubiera sucedido los nacimientos y las promesas que nuestro Padre Celestial tenía para su pueblo. Vemos aquí que Isaac podía haber tomado otra mujer y no lo hizo, porque eran 20 años que estaban esperando el hijo prometido y ese hijo no venía. Y la costumbre en ese entonces era de que los hombres podían tener varias mujeres. ¿Por qué Isaac no hizo lo mismo que hizo Jacob o no hizo lo mismo que hizo Abraham? La diferencia está en que este hombre era un hombre de fe absoluta y le creyó al único y verdadero Eloah, porque pasaron 20 años y su mujer no salía embarazada. Él podía haber tomado otra mujer, pero no sucedió, no lo hizo. Nosotros vemos más adelante en el verso 22, dice que finalmente ella concibió, Isaac oró por ella, concibió, nuestro Abacados escuchó la oración de Isaac. Dice en el verso 22 del capítulo 25 de esta sección de la Torá, y se agitaban los hijos en su interior, y ella dijo, si es así, ¿por qué estoy así? Y fue a inquirir a Hashem. Muchos comentaristas dicen que ella fue al monte Moriah, donde estaba la yeshiva de Shem y su hijo, a consultarle a nuestro Padre Celestial qué era lo que estaba sucediendo en la vida de ella, porque finalmente sale embarazada. Pero dice que en su interior había una lucha, una pelea, que cuando ella pasaba por un lugar donde se obedecía mandamientos o se enseñaba Torah, era como que parte de su vientre quería correr hacia ese lugar. Y cuando ella pasaba por un lugar de idolatría, dice como que parte de su vientre quería correr hacia ese lugar. Había una lucha en su interior, ¿sí? Es decir, la misma lucha, amados, que sucede en nuestras vidas. En este caso, Isaac representa el bien y Jacob representa el mal. Aquí vemos el nacimiento del mal a través de Esaú, ¿verdad? En este caso, Esaú representa el mal y Jacob representa el bien, esa inclinación que todos tenemos en nuestro interior. En nuestro interior tenemos la inclinación a hacer el bien o la inclinación a hacer el mal. Es decisión de cada uno de nosotros. En este caso, Esaú, ¿qué decidió él? Desobedecer a nuestro Abacados, porque inicialmente tanto Jacob como Esaú
ellos crecieron en Torah. Ellos, Isaac les enseñó el conocimiento del único y verdadero Elohim. Pero este Esaú dice que era un hombre que le gustaba la caza, era un hombre de campo, ¿sí? Le gustaba la guerra. En cambio, Jacob era un hombre de shalom, era un hombre de suca, era un hombre que quería estar bajo la cobertura de nuestro abacados estudiando la Torá. Y su madre le enseñó la Torá a él. Y hay una diferencia abismal entre la vida de Jacob y la vida de Esaú, ¿sí? Por los actos que ellos hicieron y las decisiones que cada uno de ellos tomó. El uno tomó la decisión de agradar a nuestro abacados a través del cumplimiento de los mandatos de nuestro Padre Celestial. Y el otro decidió no obedecer. ¿Y cómo nosotros podemos comprender eso? Que de un vientre, de una sadik, salga el mal, y de ese mismo vientre, de esa sadik, salga el bien. ¿Cómo podemos entender nosotros que en una familia, en un hogar, haya alguien que obedece los mandamientos de nuestro abacados y se quiere alinear en obediencia a los mandamientos, y hay otro hijo que salió del mismo vientre, los mismos padres, y no quiere saber nada de su creador? ¿Quién determina eso? ¿Quién sirve o no le sirve a Hashem? O sea, ¿cómo nosotros podemos entender las pruebas que pasó Abraham, muy diferentes a las pruebas que pasó Isaac, y las pruebas que va a pasar Jacob, que son diferentes a las que ellos pasaron? ¿Quién determina eso? Que el uno quiere obedecer y el otro no quiere obedecer. Eso lo determina nuestro abacados. Porque la Torá dice: yo tendré misericordia de quien quiero yo tener misericordia. Y él hace el bien a quien quiere hacerle el bien. Eso no está en nosotros los hombres, en determinar quién sirve o no sirve a nuestro Padre Celestial, ni por más que nosotros queramos ponerle una pistola a alguien para que le sirva a Hashem, eso no va a operar, no va a funcionar. Porque nuestro Padre Celestial quiere de nosotros nuestra mente y nuestro corazón, y que si le servimos a Él, sea de corazón. Sea de corazón. Porque ¿cómo podemos entender nosotros lo que nos enseña esta Torah, esta parashá, en este día, que del vientre de una sadik salga alguien que no quiso saber nada de nuestro abacados, se dedicó a la idolatría y se dedicó a hacer el mal? Y mire el antecedente que se da, porque más adelante vemos que Esaú vende la primogenitura a su hermano. Pero hubieron varios antecedentes antes de eso, ¿verdad? ¿Por qué vende la primogenitura? Y muchos comentaristas de la Torá dicen que antes de que él venda la primogenitura, él había cometido, Esaú venía cometiendo 5 pecados. 5 pecados. El primero de esos pecados que había cometido dice que él había violado a una doncella prometida en matrimonio. Era un violador, Esaú. Segundo, dice que había matado a Milrob. Tercero, había negado al único y verdadero Elohim. Cuarto, había negado la resurrección. Y quinto, había rechazado la primogenitura. Es decir, que cuando se encuentra con Jacob, que él había hecho un potaje, un guiso rojo, y él deseó ese potaje, que venía huyendo de haber matado a Milrob y venía haciendo un poco de barbaridades y tenía hambre por todo eso que él venía haciendo. Y es en ese instante que Esaú vende la primogenitura, como nosotros lo vamos a ver. Pero antes de eso, quiero tocar un tema aquí en Bereshit mismo, en el capítulo 36. En el capítulo 36, en el verso número 1, y vamos a ver qué se genera de esto. O sea, porque muchos comentaristas dicen que de Esaú desciende Roma, ¿sí? De Esaú desciende Roma, y nosotros vamos a clarificar un poco esto. Aquí en el libro de Bereshit, en el capítulo número 36, en 36,
en el verso número 1 dice, estos son los descendientes de Esaú. Él es Edom. Esaú había tomado, dice, sus esposas de entre las mujeres cananeas, Ada, hija de Elón, el Eteo, y Oa, Bijama, hija de Ana, hija de Sión, el Ebeo. Dice que Esaú es Edom, y Edom está comprobado que Roma. Más adelante en el verso 8 dice, y se estableció Esaú en el monte de Sir. Esaú es Edom. Dice que se estableció Esaú en el monte de Sir, y Esaú es Edom. Si nosotros vamos a ver al profeta Abías, vamos un momento a ver al profeta Abías, en el capítulo número 1, en el verso 21, el profeta Abías dice, y subirán salvadores en el monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino del Eterno será establecido. Es decir, dice, subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será del Eterno. El reino será del Eterno. Es decir, que momentáneamente nosotros podríamos ver que Esaú tomó la delantera, y vemos la diáspora que ha tenido el pueblo de nuestro Padre Celestial, esta segunda diáspora, cuando se dio por la destrucción del segundo templo, la dispersión de la nación de Israel entre las naciones por Roma. Y está comprobado que los descendientes de Esaú son los romanos. Y toda esta persecución que la nación de Israel ha tenido a lo largo de toda la historia, ¿dónde se originó? Se originó en una familia, se originó en un hogar donde Esaú inicialmente le vende la primogenitura, pero él dice, no, me robó. Y esa mentira, él la transfirió a toda su descendencia. Y de ahí viene la persecución que se dio con la nación de Israel a lo largo de toda la historia. Esaú representa la inclinación al mal, el Yeser Hará. En cambio, Jacob representa el Yeser Atov, la inclinación a hacer el bien. La inclinación a hacer el bien. La pregunta es, ¿qué inclinación es la que prevalece en mi vida? ¿La inclinación a hacer el mal o la inclinación a hacer el bien? Y en estos últimos tiempos, amados, ya no hay tiempo para nosotros estar con esa inclinación a hacer lo malo. ¿Qué es hacer lo malo? Estar en desacuerdo, en desobediencia a lo que nuestro Padre Celestial estableció en su Torá. No hacer actos de justicia y de bondad con nuestro prójimo. Es decir, el momento que nosotros hablamos mal de nuestro prójimo, el momento que nosotros decimos mentiras, el momento que tratamos de alejarnos de nuestro abacados, esa inclinación a hacer lo malo va floreciendo cada vez más. Y son decisiones que cada uno de nosotros tiene que tomar en nuestra vida. En nuestro interior hay un Jacob que se inclina a hacer el bien, a obedecer los mandatos de nuestro Padre Celestial, pero también en nuestro interior hay un Esaú que nos va a tratar de alejar de hacer lo bueno, y nos va a estar hablando en nuestra mente y en nuestro corazón a que nos alejemos de nuestro abacados, que no hagamos el bien, que no obedezcamos los mandatos que nuestro Padre Celestial estableció en su Torá, en su palabra. Entonces, nosotros vemos que finalmente Esaú vende su primogenitura por un guiso, por un plato de lentejas, y las consecuencias que eso trajo, no solamente para él, sino para toda su descendencia de lo que él hizo, pero en realidad él era un hombre malo. O sea, Esaú era un hombre malo en realidad, y salió malo desde el vientre de su madre, a pesar de que a su padre Isaac, él lo tenía convencido de que era un hombre de Torá, y a su padre él le mentía. No sé si ustedes se encuentran con gente que es falsa,
que delante de nosotros presentan una cara, pero a espaldas nuestras presentan otra cara. O sea, hay gente que son hipócritas, que aparentemente nosotros podríamos decir, no es un hombre de Torá, es una persona de Torá ante nuestros ojos. Aparece de esa manera, pero a nuestras espaldas es totalmente diferente. Y eso nosotros podemos ver acá, que cómo Esaú logró engañar a un sadik, Isaac. ¿Cómo fue que Isaac fue engañado? ¿Será por lo que él le llevaba? Porque dice que Isaac comía de la casa de Esaú, lo que él cazaba, le preparaba potajes, y de esa manera él logró confundir a Isaac, que era un sadik. Porque imagínense lo que hubiera pasado si Esaú hubiera tenido la primogenitura y hubiera tenido la bendición de parte de nuestro Padre Celestial. Porque aquí aparentemente nosotros diríamos, pero ¿de qué sirve? O sea, ser primero o recibir las bendiciones. En este tiempo esto se ha desvirtuado, pero vamos a ver un poco más profundamente que hay mucha importancia en ser primogénito y en tener la bendición de la primogenitura. Pero antes de eso, vamos a ver lo que nos dice, un momento, el libro de Romanos. Vamos a ver el código real en el libro de Romanos, en el capítulo 9, el código real en el libro de Romanos, en el capítulo número 9, verso 11, dice, pues no habían aún nacido, ni habían tenido la ocasión de decidirse por la obediencia o la desobediencia para con el propósito de Elohim, conforme a la elección, permaneciese por él que llama, no por lo que el hombre haga por sí mismo. Le dijo, el mayor servirá al menor. Y como está escrito, a Jacob amé más que a Esaú. ¿Sí? Está escrito, a Jacob amé más que a Esaú. Es que nuestro Padre Celestial, él sabía quién iba a obedecer y quién no iba a obedecer los mandamientos de nuestro Padre Celestial, y él sabía que Esaú era falso, que ya había engañado a Isaac. En el libro de Hebreos, en el Código Real, en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, verso 14, dice, busca siempre la Kedushá, sin la cual nadie verá a Yeshua, y procurar tener la Shalom con todos, estando siempre alertas, evitando que alguien se prive de la gracia de Elohim, no sea que alguna raíz de resentimiento brotando hacia arriba haga daño, y por su influencia muchos serán contaminados, y que ninguno permita forma alguna de inmoralidad sexual o mundalidad, como Esaú, que por una comida vendió su primogenitura. Es decir, amados, que aquí el Código Real nos exhorta a buscar la Shalom, a estar en paz con nosotros mismos y con los hombres, a buscar la Kedusha, a obedecer los mandamientos de nuestro Creador, y que saquemos de nosotros toda raíz de amargura, que sin ello nosotros no podemos pararnos de pie delante de nuestro Padre Celestial. Tenemos que estar en obediencia y tenemos que estar en Shalom con nosotros mismos y con todos los hombres, amados, y con todos los hombres. Entonces, en el capítulo 25, verso 29, dice en esta sección de la Torá en Génesis, Bereshit, y estaba cocinando Jacob un guiso cuando Esaú llegó del campo exhausto. Y le dijo Esaú a Jacob, vierte dentro de mí ahora un poco de esa cosa rojiza, pues exhausto estoy. Por eso se lo llamó Edom, se lo llamó rojo. Y le dijo Jacob, véndeme en este día tu primogenitura. Y dijo Esaú, he aquí que finalmente voy a morir. ¿De qué sirve la primogenitura?
Y dijo Jacob, júramelo en este día, y se le juró y vendió su primogenitura a Jacob. Y Jacob le dio a Esaú pan y guiso y lentejas, y él comió y bebió. Y se levantó y se fue así, y fue así como Esaú, dice, rechazó la primogenitura. Entonces a nosotros se nos ha enseñado que Jacob robó la primogenitura, y no es verdad eso, porque aquí en la Torá nos dice que Esaú vendió la primogenitura. Es decir, él no valoró lo que nuestro Padre Celestial le había dado. Él desechó la primogenitura. Y muchas veces, amados, que en nuestra vida no suceda eso. Que nosotros vendamos nuestra primogenitura por un plato de lentejas. Porque aquí nosotros estamos viendo que hubo una transacción económica, donde viene el uno, le pide y el otro le dice, bueno, yo te lo doy, pero si tú me das esto. Hubo una transacción económica. ¿Sí? Que después que cuando ya Jacob recibe la bendición de Isaac, antes de que Isaac muera, simplemente estaba materializando algo que ya fue concertado previamente. Es decir, como que a mí me entregan un cheque, ¿verdad? De una transacción que hice, un comercio, una venta, compra-venta, etcétera. Y ese cheque yo todavía no lo cobro. Lo tengo guardado. Y en un tiempo prudencial me hace falta dinero, voy y hago efectivo ese cheque. Más o menos eso es lo que pasó entre Esaú y Jacob. No es que Jacob le robó nada a nadie, en lo absoluto, porque no podría descender la nación de Israel, las 12 tribus de Israel, si lo hubiera hecho eso. Simplemente se dio una transacción legal, como vemos está escrito aquí en la Torá, hubo una compra-venta y se ejecutó eso al momento que Jacob recibe la bendición. Ahora, ¿cuál es la importancia de que alguien tenga la primogenitura? Y muchas veces nosotros no valoramos esto, amado. Vamos a ver la importancia de la primogenitura. Primero, el que tenía la primogenitura tenía la Torá en su mente y su corazón. Segundo, tenía el sacerdocio en su tierra, en su hogar. Tercero, tenía el reino reservado para él. Y cuarto, tenía el poder económico, la doble porción. Por eso, amados, la primogenitura era tan importante. Ser el primero, porque ibas a tener el reino, ibas a tener el sacerdocio, ibas a tener la doble porción, ibas a tener la Torá. Es decir, amados, si nuestro abacador nos ha escogido a cada uno de nosotros, es para entregarnos esto, hacernos primogénitos, para darnos su Torá, para que la Torá de él esté en nuestra mente y en nuestro corazón, para que seamos los sacerdotes en nuestra casa y para que recibamos las bendiciones reservadas para cada uno de nosotros, porque dice que al final el mayor servirá al menor. Es decir, que Edom va a ser derrotado y tendrán que servir a los descendientes de Israel, a las 12 tribus dispersas entre todas las naciones. Así está como lo vimos, lo que dice el profeta Abías. Muchas veces nuestros padres, los patriarcas, partieron de este mundo sin haber hecho realidad esas promesas que nuestro Padre Celestial les dio. Lo que pasa es que nosotros, en esta sociedad que estamos, nos gustan las cosas rápido. Vemos aquí que pasaron 20 años para que Rica salga embarazada, 20 años orando, y esa oración no era escuchada. Muchas veces llevamos orando una semana, un día, 2 días y nos cansamos. Ya no seguimos orando. No sé quién haya orado 20 años para una petición. ¿Quién haya orado 20 años, amado? Aquí estamos hablando que pasaron 20 años. ¿Verdad? 20 años, y a los 20 años esa oración, ese rezo fue escuchado. Entonces, en el caso de Esaú, él no valoró la primogenitura, amado. Y hay muchos, me ha tocado ver que por un plato de lenteja venden su primogenitura, amados. Esa lenteja puede ser cualquier cosa. Esa lenteja puede ser cualquier cosa. Ese plato de lenteja. Sí, no solamente puede ser una comida. Puede ser cualquier cosa que esa inclinación al mal te quiere llevar a que tú vendas tu primogenitura. Pero por
por lo que está implícito en la promesa de nuestro Padre Celestial, porque aquí está también implícita la promesa que nuestro Padre Celestial le hace a Abraham y a toda su descendencia, donde vemos en el capítulo 26, verso 1, dice, y hubo hambruna en la tierra, aparte de la primera hambruna que hubo en los días de Abraham, e Isaac se dirigió a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar, se le apareció Hashem y le dijo, no desciendas a Egipto, reside en la tierra que te he de indicar, habita en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré, pues a ti y a tu descendencia te daré todas estas tierras y afirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Te incrementaré tu descendencia cual las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y te bendecirán en tu descendencia todas las naciones de la tierra. Entonces, hubo hambruna, ¿verdad? En el caso de Abraham, él descendió a Egipto, pero aquí nuestro Padre Celestial le dice a Isaac que no descienda, que se quede en esa tierra, que ahí iba a ser bendecido, que ahí iba a ser prosperado. Dice que este varón sembró en escasez, en sequía, y cosechó al 100 por 1. Y nuestro Padre Celestial lo engrandeció y lo enriqueció. Dicen que él no descendió a Egipto porque Egipto no lo podía contener. La kedushá, la justicia que tenía Isaac, podría hacer que esa nación fuera destruida. Porque él creció en un hogar conociendo Torah. Él creció en obediencia a los mandamientos de nuestro Padre Celestial. Entonces, hubieron muy pocas pruebas que él tuvo que pasar. Muy diferente, como veíamos a Abraham, que él nace en un hogar pagano, idólatra, y toda esa sociedad era idólatra. Gracias a la rajá y la misericordia de nuestro Abacados, según lo que nos dicen otros libros, que no están aquí en la Torá, pero está el libro del justo, el libro de Sefer Yazar, y de ese libro habrá el libro de Yahshua, también en Samuel nos habla, ¿verdad? De ese libro, donde ¿quién le enseñó Torah y quién le enseñó los mandamientos del Altísimo a Abraham? Fue Jacob y sus hijos. Abraham fue preparado en la yeshiva que ellos tenían para enseñar Torah en ese tiempo, ¿sí? Entonces, muy diferente acá, por ejemplo, ya Isaac se crió en la yeshiva que tenía Abraham, y Abraham ya venía desechando una serie de cosas que nuestro Abacador le dice, aléjate de esa tierra, aléjate de tu parentela, aléjate de todo, deja atrás todo. Y vas a empezar desde cero, vas a empezar de nuevo conmigo. Y nuestro Padre Celestial lo empieza a preparar, lo empieza a probar. Abraham fue probado en lo sumo. Pero ¿por qué? Por los antecedentes que venía trayendo. En el caso de Isaac es diferente. Entonces, amados, muchas veces vienen las pruebas a nuestra vida. Y las pruebas no es para destruirnos. Las pruebas que vienen a nuestra vida es para tener días mejores, más bendiciones. Porque en esta escasez que hay en la tierra, fácil hubiera dicho Isaac, bueno, yo me voy de aquí igual que lo hizo mi padre. Pero él no lo hizo, se quedó, ¿sí? Entonces vemos las bendiciones que tuvo. Más adelante dice que él habitó en Gerar, ¿sí? Y ahí en esa tierra, nuestro Padre Celestial lo hizo prosperar. En el verso 12 del capítulo 26 dice, sembró Isaac en esa tierra y cosechó en ese año 100 veces más. Así lo había bendecido Hashem. Se engrandeció el hombre y continuó engrandeciéndose hasta que se volvió muy grande y muy poderoso, ¿sí? Entonces, vemos que más adelante en esta sección, que los pozos que había acabado, también hay una enseñanza ahí, Abraham, los filisteos los habían cubierto con tierra. Y pozo que desenterraba Isaac para sacar agua viva, ¿sí?
se peleaban, dice, los habitantes de esa tierra por esos pozos, ¿sí? Pero vemos aquí que él se dedicó, en el capítulo 26, el verso 18 nos dice: y volvió Isaac a cavar pozos de agua que habían cavado en los días de Abraham su padre, y habían tapado los filisteos tras la muerte de Abraham, y los llamó con los mismos nombres que los había llamado su padre. Y cavaron los sirvientes de Isaac en el valle, y encontraron allí un pozo de aguas surgentes, aguas vivas. Se pelearon los pastores de Gerar con los pastores de Isaac, diciendo: nuestro es el agua, por lo que llamó al pozo Esec, a causa de la disputa que tuvieron con él. Entonces cavaron otro pozo y también pelearon. Y se trasladó de allí y cavó otro pozo, pero no pelearon con este. Así que llamó ese pozo Rejabot, y dijo: pues ahora nos ha concebido un lugar extenso Hashem, y seremos fructíferos en esta tierra. ¿Qué significa esto, amado, de los pozos? Sabemos que se dice que la Torá fluirá como ríos de agua viva del interior de los sadik, de los justos. Es decir, que lo que estaba haciendo Isaac era establecer yeshivas para enseñar la Torá, y tenía obstrucción y tenía oposición, y se peleaban, dice, los pobladores de esos territorios, y los sacaban. Pero él, ¿qué vemos ahí? Que él perseveró, amado, que él no se quedó, ¿sí? Hasta que encontró el lugar adecuado donde nuestro Padre Celestial lo estableció, y de ese pozo sacaron agua viva para dar de beber, no solamente ellos, sino para dar de beber a mucha gente. Esos pozos es la Torá, amados. ¿Y qué debemos aprender? La perseverancia, la constancia. No a la primera desistir. En este caminar nosotros llevamos años, amados, de que ha habido instrucción, oposición de mucha gente que no quiere esto de la Torá, no quieren obedecer al único y verdadero Eloah, ¿sí? Están del lado de esa inclinación al mal, del lado de Saúl. Pero nosotros, ¿qué hemos hecho? Persistir e insistir. De aquí no nos mueve absolutamente nadie, amados. Estamos seguros en lo que hemos creído. Estamos seguros a quién estamos siguiendo. Y nosotros hemos visto la diferencia en nuestra vida. Pues muy diferente estar sin Torá y muy diferente estar con la Torá. ¿Estoy con Hashem o en contra de Hashem? Ya no luchamos solos. La lucha no es contra nosotros, es contra los ejércitos celestiales. La gente que se enfrenta a nosotros se está enfrentando al mismo Hashem, porque nosotros estamos haciendo la voluntad de nuestro Abacados. No estamos solos. Pensarán que estamos solos, o pensarán que somos pocos, pero somos miles de miles, amados. Al pueblo de nuestro Abacados, ¿quién lo puede contar? ¿Quién lo puede contar si está disperso entre todas las naciones? Vemos más adelante, en el capítulo 27, para ir terminando ya con este mensaje, en el capítulo 27, en el verso 27, la bendición, dice: y se acercó y lo besó, y olió el aroma de sus vestimentas, y lo bendijo, y dijo: mira, el aroma de mi hijo es como el aroma de un campo. Dice que lo bendijo Hashem, y que te conceda, dice el Eloah, el rocío de los cielos, y la fertilidad de la tierra, y abundancia de cereal y de vino. Y te servirán los pueblos, y se posternarán ante ti los gobiernos. Sé amo de tus hermanos, y se posternarán ante ti los hijos de tu madre. Que los que te maldicen sean malditos, y los que te bendicen sean benditos. Y sucedió cuando terminó Isaac, dice, bendecir a Jacob, y apenas se había alejado Jacob de la presencia de Isaac su padre, que Esaú su hermano llegó de su cacería. Entonces vemos aquí la bendición, que ya estaba
y Isaac en los últimos días. Ahora, la pregunta es, amado, ¿se hacía Isaac al no saber quién era? ¿O realmente estaba sabiendo quién era? Que no era Esaú, que era Jacob. Yo digo que sí sabía. Sí sabía porque ya estaba en los designios de nuestro Creador que las cosas sean de esa manera. Que se presentan de la forma como se han presentado. Eso es diferente a que Isaac, la estatura de este sadik, amado, la estatura de este sadik, no va a saber quién es el que entra y quién es a quien él está bendiciendo. En realidad él sí sabía, amado. En realidad él sí sabía, ¿sí? Que era Jacob a quien él estaba bendiciendo. Ya eso estaba determinado en los Shamaín. Y eso ya estaba determinado por nuestro Abacados, que de esa manera sean las cosas, ¿sí? Ahora, cuando se presenta Esaú a querer recibir la bendición, sí recibe la bendición, pero no son las mismas. Porque ya Isaac lo había bendecido. Ahora aquí hay una enseñanza más. Aquí hay una enseñanza. Porque no le estaba dando bienes, no le estaba dando propiedades, le estaba dando palabra. Le estaba dando palabra. ¿Y por qué le dice, ya no tengo más bendiciones? Porque ya le di a tu hijo, a tu hermano que vino primero. Porque así está en la Torá. Y aquí nosotros vemos, amados, que tenemos que tener sumo cuidado con nuestra palabra. Porque nuestras palabras son cosas. Nuestras palabras son cosas y tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros hablamos. Y si inconscientemente hemos proferido una palabra no constructiva, negativa, debemos anularla. Debemos rechazarla, amados. Porque aquí Isaac a Jacob no le está dando bienes y propiedades. Le está dando palabra. ¿Y por qué le dice, ya no tengo más bendiciones? Nuestras palabras son bendiciones o maldiciones. Depende de cada uno de nosotros. Depende de lo que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Si tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón la Torá de nuestro Padre Celestial, van a ser bendiciones toda palabra que sale de nuestra boca. Pero si no tenemos la Torá de nuestro Padre Celestial en nuestra mente y en nuestro corazón, no van a ser bendiciones. Ahora muchos dirán, bendiciones, pero yo no veo ninguna bendición. ¿Acaso Abraham vio las bendiciones de nuestro Creador? Porque la promesa de la tierra prometida, la promesa de que su descendencia iban a ser como las estrellas de los cielos, y las mismas promesas las recibe Isaac. Y ellos no vieron con sus ojos esas promesas. ¿Acaso es necesario, amados, que nosotros ver estas promesas que nuestro Padre Celestial tiene en nuestra Torá? Es para nuestra descendencia. De pronto nosotros vamos a partir de este plano, de este mundo, pero nuestra descendencia va a ver realizada esa promesa. Y hay un libro que se llama La Pascua Marrana, donde quienes pasaron esa etapa de la persecución en la Edad Media, donde dice en un párrafo de ese libro, anhelo que algún día mis descendientes celebren Pesach, celebren esta Pascua sin la persecución en la cual nosotros la estamos haciendo a escondidas. Ellos no vieron esa promesa de libertad, de servir a nuestro Padre Celestial en libertad. Y nosotros en este tiempo, nosotros estamos viendo eso. Porque en ese entonces, en la Edad Media, hablando de la Edad Media, los papas y los reyes católicos de ese entonces perseguían todo lo que es judío. Todo lo que tenía que ver con el judaísmo, la Santa Inquisición llamada, ¿verdad? Así la llamaban Santa Inquisición. De santo, de cados no tiene nada, eso era diabólico, ¿sí? ¿Cómo van a mezclar lo santo con lo profano? O sea, para matar, aniquilar, destruir, robar, ellos decían santo, es santo. Y estaban matando personas, encarcelando personas, ¿sí? Entonces, ¿de dónde viene esa persecución que nuestro pueblo ha recibido a lo largo de toda la historia? De Esaú, de Roma perseguido continuamente. Pero en esa persecución habían sadik, habían justos que obedecían mandamientos y anhelaban que algún día haya libertad para nosotros poder leer la Torá, poder servir a nuestro Padre Celestial en libertad y poder celebrar la fiesta de nuestro Padre Celestial en libertad.
Ellos no vieron ese tiempo y nosotros estamos viviendo este tiempo. De la misma manera, amados, de la misma manera, cuando se hubiera imaginado Abraham, Isaac, Jacob, tener el Estado de Israel, que ahora es el Estado político que nosotros tenemos, el Estado civil, pero no solamente hablando de eso, sino el Estado espiritual, la dispersión de Israel entre las naciones, cuando iba a ver Abraham esa promesa que en él iban a ser bendecidas todas las naciones de la tierra. ¿Y cuál es la bendición que llegaba a todas las naciones de la tierra? Que estamos dispersos entre todas las naciones enseñando la Torá. Esa es la bendición, amado, que nuestro Padre Celestial le dio a Abraham y a su descendencia. Y nosotros la estamos viendo en nuestro tiempo. En nuestro tiempo estamos viendo que por todos lados se enseña la Torá, los mandamientos, en todas las naciones. No hay país, no hay nación donde no se esté enseñando en la actualidad la Torá. Y esa es una bendición para las naciones. Que hayan yeshivas, que hayan lugares donde se enseñe Torá. Esa es bendición para esa ciudad, para ese barrio, para esa nación. Las fuerzas del mal retroceden un poco al haber siervos y siervas en las naciones enseñando la Torá, enseñando los mandamientos de nuestro Padre Celestial. Entonces vemos que Isaac bendice a Jacob, ¿verdad? Estamos viendo en este capítulo 27, ¿sí? Y en el capítulo 27, verso 41, en el verso 41 dice, vemos que Esaú guarda rencor a Jacob, y dice en el verso 41 del capítulo 27, y guardó rencor Esaú hacia Jacob a causa de la bendición con la que le había bendecido su padre. Dijo Esaú en su corazón, que los días del duelo de mi padre se aproximen y entonces mataré a Jacob mi hermano. Imagínense eso, hermano. Ahora, con el temor de que Jacob se ha muerto por Esaú, y era el hermano. O sea, ¿cómo podemos comprender nosotros esto? Que quede aquí registrado en la Torá que un hermano quiere matar al otro hermano. ¿Cómo? O sea, la Torá no esconde nada, hermano. La Torá no esconde nada. Entonces, con el temor de que Esaú mate a Jacob, es de que su padre y su madre le dicen que salga de su tierra y vaya a buscar esposa de entre su pueblo. Muchos problemas hay, amados, por los yugos desiguales. Muchos problemas en el pueblo de nuestro Abacador por esa situación. Y aquí lo mandan a Jacob a que busque esposa de entre su pueblo. Y cuando lo envía Isaac a Jacob, acuérdense que cuando Abraham envió a Isaac a buscar esposa entre su pueblo, lo envió con 10 camellos cargados de riqueza. Y de la misma manera, aquí la Torá nos dice que cuando Isaac envía a Jacob, lo envió con oro y con plata y con mucha riqueza. Pero ¿y cómo llega Jacob a Labán, ante Labán, sin nada? Porque más adelante vamos a ver que Jacob llega ante Labán absolutamente sin nada. No lleva absolutamente nada. Y el libro de Sefer Yazar a nosotros nos dice algo aquí. Voy a leer un poco el libro de Sefer Yazar en el capítulo 29. Lo pueden descargar a este libro, está en internet, pueden descargarlo y lo pueden leer. Es muy bueno este libro. En el libro de Sefer Yazar nos dice, voy a leer un poco. Aquí voy a leer del capítulo 29. Dice, capítulo 29, verso 29. Y el que Elohim te dé la bendición de tu padre Abraham y te haga fructífero y te multiplique. Aquí Isaac lo está enviando a Jacob, a la tierra de sus padres. Y dice, y que te puedas convertir en una multitud de pueblos en la tierra donde vas, y que el Eloah te cause regresar a esta tierra, dice, el lugar de tu padre, con hijos y con grandes riquezas, con alegría y con placer. Isaac terminó, dice, de ordenar a Jacob y de bendecirlo, y él le dio muchos regalos, junto con plata, oro,
y él lo despidió. Aquí en el libro de Sefer Yazar, la Torá no nos dice, pero el libro de Sefer Yazar nos dice que Isaac envió a Jacob a buscar esposa, ¿verdad?, ante su pueblo, con oro y con plata y con muchas riquezas. Ahora dice, Jacob era de 77 años de edad cuando salió de la tierra de Canaán hacia Beersheba, y cuando Jacob se fue a Harán, Esaú llamó a su hijo Elifaz, y secretamente dice, habló con él diciendo, ahora apúrate, toma tu espada en tu mano y persigue a Jacob y pasa delante de él en el camino y acéchalo y mátalo con tu espada, dice, en una de las montañas, y coge todo lo que le pertenezca a él y regresa. Es decir, que este libro de Sefer Yazar nos dice a nosotros que Esaú envía a su hijo Elifaz a que persiga a Jacob, lo mate, le quite toda la riqueza. ¿Y qué pasa? Que cuando se encuentra Elifaz con Jacob, Elifaz le tenía respeto a Jacob porque sabía que era un sadik, y también habían estado juntos en la yeshiva de Isaac, sabía también de Torah. Pero ¿qué sucede? Como tenía temor y respeto por su tío, no lo mató. ¿Qué es lo que hizo? Quitarle todas las riquezas. Y había un dicho en ese entonces que decía, quien no tenía nada era un hombre muerto. Es decir, quien era un pobre o no tenía riquezas era como muerto. Entonces, quitarle todo, hasta la ropa dice que le quitó, según este libro, hasta la ropa, y lo dejó sin nada, absolutamente sin nada. Y regresó con las riquezas y se las entregó a Esaú. O sea, las riquezas que llevaba como dote para conseguir su esposa, Esaú se las quitó. Y llegó ante Labán, que eso lo vemos ya en la parashá que sigue, sin nada, pelado, sin nada. ¿Sí? Entonces, según este libro nos dice que Jacob se quedó absolutamente sin nada, todo le quitó Esaú. ¿Sí? Entonces, la orden que recibe Jacob es que vaya a conseguir esposa de entre su pueblo. Para aquí los jóvenes, los que no se han casado todavía, por los que ya están casados, no, la orden es buscar novia o novio de entre el pueblo de nuestro Abacados. Nada que yo lo voy a convertir, que se va a convertir, no, porque se van a desviar. Y esos matrimonios mixtos es un problema. Es un problema. Porque el uno va por un lado y el otro va por el otro lado. El uno quiere ir a la yeshiva, la otra quiere ir al paganismo. El uno quiere comer kosher, la otra no quiere comer kosher. Y es una situación terrible, amados. Terrible que se vive. Aquí la enseñanza que sacamos de esta parashá también es de elegir esposa de entre su pueblo. Aquí, por ejemplo, Jacob se fue sin nada, sin el dote. Le tocó trabajar 7 años por su primera mujer y todo. Entonces, amados, nos vamos a quedar hasta aquí en esta sección de la Torá. Que nuestro Padre Celestial bendiga y guarde a las ovejas perdidas de la casa de Israel, dispersas entre las naciones. No se olviden, amados, suscribirse a nuestro canal, compartir este mensaje y darle me gusta. Shabbat Shalom con todos.